Bienvenidos a esta semana en el Congreso con la información más destacada de días recientes en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esta semana la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen que expide la ley de la Fiscalía General de la República, mientras que el Senado acordó otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez al escritor chiapaneco Heraclio Cepeda Ramos. Vamos con toda la información. La Cámara de Diputados sometió a discusión el dictamen que expide la ley de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales. Además, busca regular la estructura y las atribuciones de la Fiscalía y del Ministerio Público de la Federación. Cabe señalar que el proyecto plantea abrogar la ley orgánica de la PGR. Se transforma, por mandamiento de la reforma constitucional correspondiente, la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República. A esta se le encarga la organización del Ministerio Público, la cual ha sido determinada como un órgano constitucional autónomo con cargo a un fiscal general que permitirá independencia y objetividad en las actividades que realicen respecto de la investigación y persecución de los delitos. El presidente de la Comisión de Justicia destacó que el dictamen propone fortalecer el aspecto relativo a la función del Ministerio Público Federal, que es investigar y perseguir los delitos, y resaltó que se dota de autonomía constitucional a la nueva Fiscalía. Tienen en su contenido las bases generales por las que funcionará la Fiscalía General. En ella se da un énfasis especial en la formación de los servidores públicos que sirvan en este órgano constitucional autónomo. Se privilegia también, compañeras y compañeros, el servicio de carrera a que ha de sujetarse el personal que integre este órgano. La ley señala como objetivo organizar el Ministerio Público de la Federación, establecer su estructura y desarrollar las facultades que la Constitución le confiere, así como aquellas que le atribuye a la Fiscalía General de la República y a su titular. El Ministerio Público de la Federación tiene como función representar a la sociedad. A este le compete la investigación de los delitos y, de manera exclusiva, el ejercicio de la acción penal ante tribunales. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. El fiscal general deberá comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución, así como remitir anualmente durante el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso a las cámaras de senadores, diputados y al Ejecutivo Federal el informe de actividades a que se refiere la Constitución. El fiscal general emitirá las normas que regulen la capacitación y formación ética y profesional, así como los programas de superación y actualización del personal de la Fiscalía General acorde a sus necesidades, conforme a las bases de este título. Se establece que para la realización de sus funciones, el patrimonio de la Fiscalía General se integra de recursos como los que anualmente apruebe para la Fiscalía General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el presupuesto de egresos de la Federación. Los bienes muebles o inmuebles que adquiera para el cumplimiento de sus funciones y los que la Federación destine para tal fin o su uso exclusivo. Posteriormente, los grupos parlamentarios presentaron su posicionamiento en torno al dictamen que expide la ley de la Fiscalía General de la República. Se busca la construcción de una institución cuya independencia, modernidad y desarrollo conduzca a una exitosa implementación del sistema acusatorio. Se pretende, asimismo, fortalecer y hacer más eficaz la labor del Ministerio Público Federal, que mediante la autonomía de la Fiscalía podrá desempeñar su labor sin estar subordinado por otro órgano o poder. Esta Fiscalía es la misma gata, nada más que revolcada. Y todos estos supuestos de autonomía en realidad son ficticios, porque en el propio artículo 102 constitucional, en el apartado A, en su fracción cuarta,
se establece que el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal. El servicio profesional de carrera y la estabilidad en el empleo. La posibilidad de que nosotros le demos a nuestros ministerios públicos, a los agentes investigadores, a los peritos que tienen una participación fundamental en el entendimiento de la verdad legal que ha de juzgarse por aquellos que tienen la responsabilidad de impartir justicia en materia penal, es esencial para que la policía y nuestro sistema de impartición de justicia, de procuración de justicia, funcione. Solo vemos la extensión de un mecanismo de nombramiento, el cambio de la denominación de la institución y la repetición de la misma visión, la misma estrategia. O sea, en los hechos, la ausencia de ambas. La transformación de la PGR en Fiscalía es pues un reto que debe de contar con procesos y operadores capaces de investigar y argumentar en juicio. Esta no debe de ser una reforma de papel, como han sido muchas de las conocidas reformas estructurales. Es otro eslabón que nos permitirá complementar el nuevo sistema de justicia penal, abandonando el sistema inquisitivo mixto y adoptando el nuevo sistema penal acusatorio. Que la Fiscalía desarrollará la función de representante social a través del Ministerio Público, que además de investigar y perseguir delitos, protegerá el derecho de los niños, discapacitados, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad. Al término de la discusión de reservas a más de 20 artículos del dictamen, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 319 votos a favor, 94 en contra y 0 abstenciones el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos legales. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 319 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República y reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos legales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. A continuación le presentamos todos los detalles sobre los trabajos de la semana en la Cámara de Diputados, donde se conmemoraron los 40 años de la Universidad Autónoma Metropolitana y se aprobaron reformas constitucionales sobre gobiernos de coalición y desindexación del salario mínimo. A 40 años de la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, el jueves 11 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados celebró sesión solemne para conmemorar este aniversario, con la presencia de académicos y el rector de aquella institución educativa. En 1974, el Congreso de la Unión aprobó el decreto para la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, institución de educación superior que cuenta actualmente con 5 unidades académicas localizadas en la zona metropolitana del Valle de México, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma, Xochimilco y Azcapotzalco. Con la presencia de directores, jefes de espacios académicos y el rector de la universidad, el Pleno de la Cámara de Diputados celebró sesión solemne para conmemorar el 40 aniversario. El rector Salvador Vega y León recordó que la universidad fue creada para cubrir la demanda académica en el Valle de México. Desde entonces, la UAM ha desempeñado un papel primordial en el concierto de la educación superior. Contribuimos a atender la creciente demanda de este nivel educativo, consolidando a la par un modelo matricial de innovación académica que articula docencia e investigación. Actualmente, la Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con una planta académica de 3,000 profesores e investigadores, de los cuales el 80% tiene grado de maestro o doctor. Pero el reconocimiento de su grandeza es un incentivo que da paso a un futuro prominente, basado en el trabajo de nuestros profesores e investigadores, en una gestión signada en el compromiso académico y en acciones orientadas para el mejor desarrollo de nuestra nación. Quede el agradecimiento del motivo que hoy nos trae a la sala de sesiones en la H Cámara de Diputados, el reconocimiento a nuestra Casa Abierta al Tiempo por su labor, esa que nos ha ubicado como una de las mejores universidades de Latinoamérica. Muchas gracias. Larga vida a la UAM. Luego de entregar un reconocimiento a la UAM, el diputado Tomás Torres, presidente de la mesa directiva, destacó que la institución pone en práctica nuevas formas de investigación académica y científica.
Además, destacó aspectos como la atención a más de 60,000 estudiantes con más de 75 planes y programas de estudio a nivel licenciatura y un número superior a 60 en posgrado. La Universidad Autónoma Metropolitana, a lo largo de estas 4 décadas, sin duda, que ha coadyuvado al desarrollo de nuestro país a través de sus invaluables contribuciones científicas, académicas y culturales. Para los diputados, para las diputadas, esta sesión constituye necesariamente un espacio de reconocimiento, pero también de reflexión. Tomás Torres indicó que la UAM es protagonista de cambios culturales en el país. Transmítanle a la comunidad universitaria, a los trabajadores manuales, administrativos, académicos, investigadores, estudiantes y egresados, un reconocimiento franco y de felicitación, compartiendo la visión de que la mejor inversión a mediano y a largo plazo para combatir la violencia y la inequidad es incuestionablemente la educación. Al término de las participaciones en el Pleno, se entonó el himno nacional. Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales presentó ante el Pleno las reformas a los artículos 116 y 122 de la Constitución Política en materia de régimen político y gobiernos de coalición. El legislador por el PRD argumentó que el dictamen establece las reglas para garantizar la fluidez parlamentaria ante un escenario de gobiernos divididos. Con esta reforma fortaleceremos el sistema democrático porque establecemos la posibilidad de crear mayorías parlamentarias, situando al Parlamento en el centro de la actividad política, otorgando importancia central al diálogo político, lo que da paso a la inclusión de fuerzas político minoritarias. El diputado Moreno Rivera dijo que los gobiernos de coalición son una tendencia internacional ante sociedades cada vez más complejas. Por otra parte, aseguró que de esta forma los integrantes de los gobiernos de coalición compartirán responsabilidades, además de que se dará paso a la inclusión de las minorías. Estas reformas ya han demostrado su funcionalidad y viabilidad en la gran mayoría de los países europeos. Llevan más de medio siglo gobernados por coaliciones. Sean estas mayorías o minorías, por ejemplo, países como Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, entre otros por mencionar algunos. Esta reforma prevé facultar a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno para optar en cualquier momento por formar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en las legislaturas locales. Para su funcionamiento, el gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros de las legislaturas locales. Dicho convenio deberá establecer también las causas de la disolución de la coalición. Las legislaturas locales estarán facultadas para ratificar los nombramientos de los funcionarios que integrarán el gobierno. Esto con la excepción del titular del ramo de seguridad pública. Las entidades federativas adecuarán sus respectivas constituciones, así como la legislación correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Luego de la fundamentación, los grupos parlamentarios expusieron sus posicionamientos. Se señaló que a partir de la transición en el gobierno, las condiciones políticas han cambiado, por lo que es necesario considerar los gobiernos de coalición como una forma de mayor representatividad. Legisladores que externaron su postura en contra lo hicieron bajo el argumento de que no se atenderá a las minorías. En un sistema democrático, el presidente es una pieza del sistema, donde existen balances y contrapesos institucionales. El poder del Ejecutivo se materializa a través de un orden constitucional. Los gobiernos de coalición está comprobado en diversas latitudes de nuestro mundo. Nosotros no compartimos el espíritu de esta reforma. Cuando hay un cuestionamiento a los gobiernos divididos,
cuando hay un cuestionamiento a la oposición, que en un régimen democrático es un contrapeso al poder público. El propósito de la reforma en los artículos mencionados es establecer la posibilidad de que en las entidades federativas y el Distrito Federal se puedan establecer gobiernos de coalición mediante compromisos perfectamente establecidos en un convenio. Es necesario e indispensable que en el futuro esas coaliciones parlamentarias que se dieron, por cierto, fuera del Parlamento, puedan establecerse dentro del Parlamento, incluyendo a los partidos emergentes. Por eso, la importancia de lo que vamos a votar el día de hoy. No es reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino de diseñar un esquema donde el Ejecutivo tenga una gobernabilidad democrática más fluida, que tenga un respaldo legislativo más amplio y que el Poder Legislativo sea a su vez un contrapeso y un órgano de control más fuerte. Los diputados y diputadas del PAN planteamos en nuestra agenda legislativa la propuesta para establecer la segunda vuelta electoral y los gobiernos de coalición como dos figuras democráticas y de gobierno en beneficio de la transformación que estábamos viviendo en México. Es llevar a nuestras entidades federativas posibilidades de acuerdo para que de ninguna manera exista justificante o excusa de la parálisis de un gobierno, de un Estado, de una federación que requiere el movimiento de todos. Posteriormente se emitieron 383 votos a favor, 5 abstenciones y 27 en contra. Es decir, se logró la mayoría calificada necesaria para la aprobación de una reforma constitucional, por lo que declaró aprobada en lo general y en lo particular y se remitió al Senado para continuar su proceso legislativo. Por mayoría calificada, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de régimen político y gobiernos de coalición. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. El diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, también presentó el dictamen con reformas a diversos artículos de la Carta Magna para desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones federales. A decir del legislador, la reforma atiende la sugerencia de distintos órdenes de gobierno. Es decir, desvincular del movimiento del salario mínimo a todas las cosas que están referenciadas en él, incluyendo multas, pagos de algunos servicios y hasta los recursos que se asignan a los partidos políticos, con la finalidad de dar el primer paso para lograr un aumento real a los salarios mínimos. El diputado precisó que la reforma crea la unidad de medida y actualización que sustituirá a la del salario mínimo, tarea que realizará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta nueva medida será utilizada como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. El dictamen que hoy está a discusión recoge la voluntad de los legisladores, del presidente de la República, del jefe de gobierno del Distrito Federal y las instituciones académicas de dar el primer paso hacia la construcción de una política de recuperación de los salarios mínimos de nuestro país para beneficio de todos los mexicanos. En el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios, las legisladoras y legisladores se manifestaron a favor de esta revisión al salario mínimo, considerando la pérdida de 75% del poder adquisitivo en los últimos 30 años. Ya que una vez que el salario mínimo deje de ser considerado para aspectos distintos a lo que es el ingreso de los trabajadores, estaremos ciertamente en condiciones de explorar todos y cada uno de los mecanismos que permitan el incremento del salario sin que ello impacte a otros temas ajenos a la temática laboral. Con las modificaciones propuestas se recupera un poco de su esencia,
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en torno al salario como tal no se legisla, sino que se hacen las modificaciones para mantener el sistema administrativo burocrático funcionando sin hacer referencia al salario. Porque el cuento de la concertación ya no se los cree nadie. Exigimos un incremento al salario mínimo para 2015 de por lo menos el 10%, como ha propuesto el jefe de gobierno del Distrito Federal. Siendo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el responsable de calcular el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones, multas y demás supuestos previstos en las leyes federales, locales, estatales e incluso en las que aplican los municipios. Así, damos el primer paso para que no haya pretextos y presiones para arrancar una política de recuperación de los salarios de los trabajadores con menores ingresos. Una nueva política salarial es imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país. Que establezcamos cuál va a ser el criterio para la que hoy es la institución encargada de establecer año con año el salario mínimo, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, esté obligado a tomar un referente y no nada más sea un acuerdo de partes. La unidad de medida propuesta se ajustará al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se actualizará conforme a lo previsto de forma diaria, mensual y anual por el INEGI, logrando así otorgar eficiencia y certidumbre a la economía nacional. Al término de la discusión de las reservas, mismas que no fueron aceptadas, el dictamen se avaló en lo general y en lo particular, con 372 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Estamos muy satisfechos y agradezco el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios para esta reforma. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. El Pleno del Senado de la República acordó otorgar la Medalla de Honor Belisario Domínguez edición 2014 al escritor chiapaneco Heraclio Cepeda Ramos. La entrega de la presea se realizará en sesión solemne este 15 de diciembre. El Pleno del Senado de la República avaló un punto de acuerdo que galardona con la medalla Belisario Domínguez en este año al escritor chiapaneco Heraclio Cepeda Ramos por su sobresaliente contribución a la literatura mexicana, a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y al desarrollo social de nuestro país. El escenario chiapaneco surgido de la imaginación de Cepeda equivale al de Rulfo. Ambos muestran la diversidad que nos caracteriza como nación. Ambos alcanzan la universalidad a partir de lo regional. Cepeda escribe porque está convencido que escribir es un acto solidario. Legisladores integrantes de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez también se refirieron al dictamen. La capacidad de Heraclio Cepeda de combinar actividades e identidades se replica en su prosa. Una escritura suelta que en unos relatos parece la vocera misma de la melancolía y en otros la estampa clara de la ironía. Cepeda asume la identidad nacional como una constante en su escritura. Laco Cepeda no nos recita un discurso a favor de alguna utopía, sino que nos induce a pensar críticamente con un sustrato profundo y él transita impávido y divertido. Hace viajes y hace travesías que convierten postales inquietantes. Introduce un lenguaje que no copia al realismo mágico ni a las expresiones del costumbrismo. Luego de los discursos, el punto de acuerdo fue aprobado y también se avaló realizar una sesión solemne el lunes 15 de diciembre a las 12 horas para entregar la medalla Belisario Domínguez al escritor Heraclio Cepeda Ramos en la casona de Jicotencatl, antigua sede de la Cámara Alta. Es la medalla del Senado de la República, pero es la más importante presea que entrega el Estado mexicano a un mexicano o mexicana destacados
en las artes, en la literatura, en su desempeño como persona honrada, respetada, patriota, alta mexicana o mexicano. Como lo establece la ley, a la sesión solemne acudirá el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente de la Cámara de Diputados. En ella se dará lectura a la proclama del senador Belisario Domínguez. Un senador emitirá un mensaje y el recipendario en la tribuna pronunciará un discurso. Posteriormente se develará el nombre del galardonado en el muro de honor. Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el presidente de la mesa directiva, senador Miguel Barbosa, informó al Pleno que un grupo de legisladores recibió a padres y familiares de los normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, quienes entregaron un documento, el cual fue leído ante el Pleno. Es inadmisible que el Congreso de la Unión quede como un simple espectador de la crisis, emitiendo pronunciamientos débiles, tratando de tramitar propuestas sin rumbo y sin voluntad de ejercer un control real sobre las decisiones del Ejecutivo, que no han dejado satisfecho al movimiento ni a los sectores de la sociedad que se han solidarizado con Ayotzinapa. El presidente del Senado anunció que el documento sería enviado a la Junta de Coordinación Política, donde sería procesado para entregar una respuesta a las demandas. Somos servidores públicos. Hay que aceptar la crítica de la gente y hay que entender el dolor que se ve en cada una de las madres y de los padres que hoy no encuentran a sus hijos. A petición del coordinador de la bancada del PRI, senador Emilio Gamboa, el Pleno del Senado guardó un minuto de silencio en memoria del normalista Alexander Mora Venancio. Y en la Cámara de Diputados, los legisladores instalaron formalmente la Comisión Especial para revisar el procedimiento de licitación, emisión de fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro. A través de este grupo plural de legisladores, por lo que se nos ha encomendado presentar un informe de resultados a más tardar el 31 de marzo del 2015 de la revisión de la licitación, su fallo y posterior cancelación, pudiendo solicitar la información que consideremos pertinentes, así como el organizar mesas de trabajo con las autoridades competentes. Legisladores de diversos grupos parlamentarios expresaron sus opiniones sobre el objetivo de este órgano del Congreso mexicano. Nosotros manifestamos que nos parecía una comisión con un objeto limitado, dado todo el historial que precede su aprobación. Nosotros desde un principio planteamos que no fuera solamente la operación del Tren México-Querétaro, sino que fueran todas aquellas donde tenga relación el Grupo IGA y sus empresas relacionadas con contratos otorgados por el gobierno federal. Para el PRD, para un servidor, lo que más le interesa al participar en esta es poder dilucidar la connivencia entre poder político y poder económico. Y esa connivencia, rodeada de corrupción, evaluarla y en todo caso emitir algunas opiniones y conclusiones. Esa será nuestra voluntad, nuestra vocación. Hoy creo que tenemos una enorme oportunidad a través de esta comisión dejar muy claro un proceso de licitación, pero sobre todo qué es lo que buscan las y los mexicanos, la opinión pública, que digamos cómo se llevó a cabo este proceso de licitación, pero en un ámbito de estricto apego a derecho. Se ha dado cuenta a lo largo de estas últimas semanas con relación a términos jurídicos que pueden ser equívocos, porque se habla de concesiones, se habla de contratos, se habla de cancelaciones, se habla de revocaciones. Y consideramos que es absolutamente justo que los mexicanos estemos perfectamente enterados de cuál fue el alcance legal de aquello que se vino realizando por parte de la Secretaría. Representa la oportunidad de hacer un ejercicio dentro de la pluralidad que constituye esta legislatura, pero lo hagamos de manera responsable, lo hagamos
poniendo en el centro de la discusión los intereses más altos de nuestro país, de todas y todos los mexicanos. Porque creemos que el objeto debía haber sido más amplio, debía haber incluido no solamente los contratos que tienen que ver con el México-Querétaro, sino todos los contratos que ya son de muy dudoso objeto, que tienen que ver con la relación que existe entre la Presidencia de la República y el Grupo IGA. Nosotros tendremos que actuar con mucha congruencia, tendremos que pedir a esta mesa política, sobre todo mucha congruencia. Tendremos que trabajar con mucha transparencia. Yo creo que eso es lo que el pueblo de México está pidiendo en este momento, está pidiendo mucha transparencia. La presidencia de la Comisión Especial informó que en un lapso de 48 horas se presentaría una propuesta de plan de trabajo para los objetivos planteados en el acuerdo que creó este órgano del Congreso. Diversos nombramientos diplomáticos fueron ratificados por el Pleno del Senado en América Latina, Europa y Medio Oriente. Con 102 votos en pro, el Senado de la República avaló diversos nombramientos diplomáticos para países de América Latina. Carlos Quesnel Meléndez como embajador de México en Belice. Héctor Humberto Valesi Zafra como embajador de México del Estado Plurinacional de Bolivia. Juan Carlos Tirado Zavala como embajador en la República Dominicana. Mabel del Pilar Gómez Oliver como embajadora de México en la República de Guatemala. Francisco Javier Olavarría Patiño como embajador de México en la República de El Salvador. Miguel Ignacio Díaz Reynoso como embajador de México en la República de Nicaragua. José Ignacio Piña Rojas como embajador de México en la República de Panamá. Ernesto Campos Tenorio como embajador en la República del Perú. Hicimos una reflexión con la convicción de que todos ellos serán dignos representantes del Estado mexicano. Todos tienen una amplia trayectoria y han ocupado cargos de gran responsabilidad que estamos seguros les permitirá realizar sus funciones con patriotismo. Además, el Senado de la República, con 100 votos a favor, avaló la designación de cargos diplomáticos en naciones de Europa. José Evaristo Ramón Xilot Ramírez, como embajador de México ante la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Bosnia-Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia. María Luisa Beatriz López Gargallo, como embajadora de México en Ucrania. A últimas fechas y por lamentables sucesos que se han venido dando en nuestro país, en el caso de Guerrero, nuestro país está en el foco, nuestro país está en el centro de atención a nivel mundial y es muy importante que los embajadores prácticamente en todos los continentes puedan dar una digna representación. Por último, y con 88 votos en pro, el Pleno de la Cámara de Senadores avaló la designación de un embajador en el Medio Oriente. Miguel Ángel Isidro Rodríguez como embajador de México en el estado de Kuwait. Las oportunidades de inversión y de comercio que benefician a nuestro país deben seguir siendo aprovechadas mediante el diálogo, la relación estrecha con los países que mejores perspectivas muestran hacia el futuro, y debe ser el objetivo para que el progreso de México se sienta en el bolsillo de los mexicanos. El Senado de la República ratificó 3 instrumentos internacionales con la República de Cuba. El primero de ellos es un tratado de asistencia jurídica mutua con la isla, el cual fue aprobado con 90 votos. El trabajo de negociación con Cuba empezó hace casi 3 años, en el que se buscó renovar precisamente este acuerdo de complementación y distintos instrumentos internacionales que han sido firmados por el Ejecutivo Federal. El segundo convenio entre México y la República de Cuba es un tratado en materia de extradición. Se aprobó con 77 votos. Que de aprobarse este tratado, se fortalece la procuración de justicia entre ambas naciones. Con este tratado reforzamos, 1, el tratado de extradición entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Cuba. El último convenio, avalado con 85 votos, aprobó el 4º protocolo adicional del Acuerdo de Complementación Económica número 51, celebrado entre los Estados mexicanos y la República de Cuba, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de México el 1 de noviembre de 2013 en la Ciudad de México. En otra información, esta semana comparecieron ante las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Justicia los 32 aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especial en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Durante 10 horas, los comparecientes explicaron uno a uno su plan de trabajo en caso de ser designados y su perfil para ocupar el puesto. Se espera que las comisiones aprueben el dictamen, que deberá quedar integrado por la terna, que a su vez deberá ser puesta a consideración de la Junta de Coordinación Política para su respectiva votación en el Pleno.
Invitamos a nuestra audiencia a participar en el cuarto concurso de ensayo que convoca el Canal del Congreso con el tema Medios Públicos para el Fortalecimiento de la Democracia. La convocatoria, que estará abierta hasta el 19 de enero del 2015, consta de 2 categorías, menores y mayores de 24 años. Los premios para cada una de las categorías son 38,500 pesos para el primer lugar, 33,000 para el segundo y 22,000 pesos para el tercer lugar. Por último, recordarle que usted puede encontrar más información en nuestro sitio web www.canaldelcongreso.gov.mx. Lo invito también a visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube estamos en Diagonal Canal del Congreso y en Twitter Canal Congreso. Muchas gracias, hasta la próxima semana.